capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Amén. Y cuando lo tengan, para que todos lo leamos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, cualquier cosa se lo voy leyendo desde aquí. Dice, creo que esta es una historia muy conocida. Primera de Reyes 19, versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Amén. Y dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En pocas palabras, que me pongan o que me castiguen mis propios dioses, si a esta hora mañana no te he quitado la vida, Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Amén. Y el versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva, diga cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Diga, ¿qué haces? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor y Dios le responde: Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Amén. Quiero verte un momento bajo el título: sal de esa cueva. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, mi Dios, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor Jesús. Enséñanos hoy, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar este tal vez corto mensaje, Señor, con humildad y con mucho amor, Señor Jesucristo. Señor, cualquier pensamiento contrario a tu obediencia la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Que sea tu presencia derramándose una vez más en este lugar, Señor. Porque nos podemos cansar de muchas cosas, pero jamás de tu presencia, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, dando un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Mira el que tiene a su lado y dígale: hoy vas a salir de esa cueva. Amén. ¿Cuál cueva, hermano Harold? Mire, yo por lo general la verdad es que predico muy corto. Tal vez no me estiro tanto como tal vez lo sabe hacer el hermano Sergio, el hermano Fidel. Pero estoy seguro que esta palabra a alguien le va a servir. Amén. Hermano, una cueva o una caverna es una cavidad natural del terreno que se causa por la erosión de corrientes de agua, de hielo, de lava, o incluso de la combinación de varios factores. En el más común de los casos, las cuevas son formadas por procesos que involucran una actividad química. Sin embargo, no todas las cuevas son formadas por procesos químicos. Hay otras que el mismo hombre ha tenido que tallar o romper en las montañas para crearse una cueva. Amén. Históricamente, las cuevas fueron empleadas tanto por seres humanos como por animales como un lugar donde resguardarse frente a situaciones agresivas como agentes climáticos y defenderse de algunos depredadores. Sin embargo, las cuevas han sido durante miles de años también un lugar donde hombres y mujeres huían y se escondían cuando los que los estaban persiguiendo, debido a esto, sentían miedo y huían y se escondían allí.
Sin embargo, las cuevas es un lugar húmedo, incómodo y sobre todo muy, pero muy oscuro, donde hombres y mujeres recurrían en momentos desesperados. Amén. Increíblemente, cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a encontrar muchas veces con la palabra cueva, sobre todo en el Antiguo Testamento. Amén. Y Elías no es una excepción. Algo que sorprende de Elías es que a veces podemos ser un poco críticos o no mirar con buenos ojos a Elías, porque yo creo que tal vez no sabemos todas las cosas en las que Dios usó a Elías, pero sí sabemos algunas de ellas. Y cuando llega ese momento en el cual se encuentra una mujer llamada Jezabel, y llega y le dice, ¿sabes qué? Lo juro por mis dioses que mañana mismo a esta hora te voy a matar. Ese hombre sale huyendo. Y lo podemos criticar. Amén. Es muy fácil criticarlo. ¿Cómo es que un hombre, amén, como Elías, que Dios lo usó como lo usó, de repente de la nada, por el simple hecho de la amenaza de una mujer, sale huyendo? Amén. Estuve leyendo un poco de Elías y casi todos, o la mayoría de lo que encontré en internet, todos tenían un concepto muy crítico acerca de Elías. Criticaban mucho a este hombre en ese aspecto. Pero hoy quiero hacerte ver un lado diferente de Elías. Quiero hablarte un poco del corazón de Elías. ¿Cómo es que este hombre realmente llegó a esa situación? Amén. Elías fue uno de los profetas más marcados en la historia del Antiguo Testamento. No se sabe mucho de su familia, pero sí que vivió en el tiempo cuando el rey Acab gobernaba allí en Primera de Reyes. Acab, un rey que no solamente era malvado, sino que tenía una esposa con peores intenciones que la de él mismo, llamada Jezabel. Hablar de Elías es hablar de un hombre que a través de la historia se le exalta cómo Dios lo usó, pero que cuando se lee cómo tuvo miedo y se escondió en una cueva, se le es fácil criticarlo, y esto es debido a que Elías es un personaje poco entendido si no se le mira con empatía. Amén. Cuando miramos cómo Dios usó a Elías, iglesia, mire, una de las primeras cosas que Dios hizo con Elías fue que orara o profetizara acerca de la sequía. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, usted se va a encontrar cuando Dios habla a Moisés, y entonces Elías de Tisbita, que era uno de los moradores de Galá, gracias mi hermano, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es una de las primeras cosas asombrosas de cómo el Señor utiliza a Elías. Utiliza un hombre, iglesia, para detener el clima. Esto es sorprendente, amén. Sin embargo, después de eso, también nos encontramos como el Señor se encarga de Elías, porque debido a esto mismo lo persiguen, amén. Y Dios se encarga de alimentar a Elías y de darle agua, aún aunque Acab estaba merodeando por todo el reino con la intención de matarlo. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3, dice el Señor, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del de Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que allí te alimenten. No solamente lo ayudó con un milagro, sino que lo ayuda con la situación difícil que ahora tiene que manejar. Amén. Pero también vemos, yo creo que una de las historias que todos, o es la que más conocemos, y es cuando Dios utiliza a Elías para hacer descender fuego del cielo y quemar un holocausto frente a 450 profetas de Baal, que para esos mismos profetas de Baal reconociera que hay un Dios sobre todos los dioses. Amén. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36, cuando dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que
tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Así que, Señor Jehová, respóndeme para que este pueblo tuyo te conozca que eres Dios y que te vuelves a ti al corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Iglesia, te quiero dar a entender o mostrarte todas estas cosas para que cuando llegue un momento del mensaje tú te preguntes: ¿cómo es posible que este hombre haya huido ante la amenaza de una mujer? Amén. Otras cosas de las que Dios hizo con Elías fue que cuando se secó ese mismo arroyo, Él le dijo: mira, vete a un lugar, yo te tengo un lugar preparado, hay una mujer que te va a alimentar. Y es cuando Dios usa a Elías para multiplicar el aceite y la harina de la casa de una viuda que ni siquiera era del linaje del pueblo de Dios, que estaba a punto de cometer un suicidio. Y no suficiente con eso, un tiempo después el hijo de esta mujer muere y Dios usa también al mismo profeta para resucitar a ese mismo hijo. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, no tengo nada. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, amén, para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que los comamos y a partir de allí nos dejemos morir, porque no tenemos más nada, Elías. Y Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Wow. Todo con el mismo hombre. Amén. Y una de las últimas cosas antes de que este hombre huya es que Dios usa a Elías para anunciar que las mismas aguas que habían sido cerradas en los cielos cuando oró para que hubiese sequía, ahora Dios iba a usar a este mismo hombre para que la lluvia cayese. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43, dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decirle: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y aconteció, versículo 45, que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Todo usando al mismo hombre. La pregunta es, iglesia, ¿qué es lo que hace que Elías se esconda en una cueva? Que Elías huya a una cueva. Amén. Mira, esto de las cuevas, mi hermano, y antes de entrar en el tema, es muy interesante. ¿Alguien reconoce o se acuerda aquí de la historia de Gedeón? Gedeón y los 300. Amén. Mi hermano, ¿usted sabe dónde vivía Gedeón antes que Dios lo usara? En cuevas. Hasta que un día Dios se le apareció y dijo: hoy va a ser distinto. Prácticamente ese día el Señor le dijo: hasta hoy, hermano Sergio, te buscan y tú vas y te escondes en cuevas, pero va a llegar un día cuando vas a ser tú el que vas a perseguir a tus enemigos y ellos se van a esconder en cuevas. ¿Sabes qué? En 1 Samuel 24, del 1 al 7, Jueces capítulo 6, versículo 2, dice que cuando los enemigos venían, o Madián, y prevalecía contra Israel, dice: los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas
en los montes y cavernas y lugares fortificados. Porque, iglesia, si algo tienen las cuevas, es que es un lugar donde se va a huir del enemigo. Es el único refugio que tal vez se considera seguro, pero realmente es un lugar que se usa cuando las personas huyen por miedo. Cuando tú ves la palabra de Dios, Dios nunca te dice que Él es cueva de alguien para protección. Te dice que Él es la roca. Es una gran diferencia. Amén. No hay ninguna parte en la Biblia donde tú vas a encontrar que Dios te dice castillo mío, roca mía y cueva mía. En ninguna parte. Te van a decir que eres castillo, te van a decir que es su fortaleza, que es su roca, que eres su tabernáculo, pero nunca que es una cueva. Porque la cueva siempre ha sido un sinónimo donde los hombres iban por miedo a esconderse. Amén. Déjame te pongo otro ejemplo antes de volver a Elías. Todos conocemos al rey David. Amén. Pero ¿sabías tú la prueba que tuvo que pasar el rey David antes de que una corona fuese puesta sobre su cabeza? Porque lo ungieron y gloria a Dios por eso, hermano Sergio. Pero hasta el día que pusieron una corona en su cabeza, pasaron alrededor entre 12 y 13 años. La pregunta es, ¿qué hacía David en ese tiempo? Huir. No hacía otra cosa. Amén. Yo te quiero mostrar, mi hermano, porque mira, las cuevas es un sinónimo, mi hermano, de cuando estamos en una situación difícil y no sabemos qué hacer. Esas situaciones donde tomamos decisiones a la ligera, decisiones que no son bajo la voluntad de Dios, esas decisiones que nos mueven un poco y por decisiones desesperadas terminamos cometiendo errores. Esas cosas pasan en las cuevas. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque las cuevas es un lugar donde la situación, llámesele mundo, llámesele espíritus, llámesele principado, llámesele potestad, llámesele como sea, te empujan a que tú entres en una cueva. Amén. Te quiero poner un ejemplo del rey David, mi hermano. Tal vez algo que no sé si te habías puesto a pensar. En 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 al 7, dice así, y esto es una historia entre Saúl y David y una cueva. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, escuche bien, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y mi hermano, esto es una de las cosas que a mí más me sorprende, porque es aquí donde vemos que un hombre que es íntegro, un hombre que es recto, mi hermano, el tema del pecado con Jezabel, perdón, el pecado con Betsabé y todo eso no ocurría aquí. Ahí, aún él ahí no era rey. Estaba siendo probado, pero estaba siendo probado en una cueva. Y lo que me sorprende de esto, que este hombre hasta ese momento era totalmente íntegro. Pero cuando Saúl entra a este lugar, sus propios soldados lo incitan a cometer un homicidio contra el ungido de Dios. Todo esto pasa en una cueva. Amén. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Yo me imagino que se lo dijo: David, he aquí el día que el Señor te va a entregar. Aquí hay tu reino. Mira, lo que tienes que hacer es matarlo, porque es una cueva. Probablemente hablaban muy bajo, pero ahí estaba atentamente David. Le dijo, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David. No se tenía que haber levantado. Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla
del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Sabes qué es lo que me impresiona de esto? Que todo esto pasa dentro de una cueva. Nunca se conoció que David fuese inclinado a esto antes de su reinado. Pero cuando estuvo en la cueva, se vio incitado a matar a Saúl por hombres que le dijeron: ¿por qué no asesinas a Saúl? Todo dentro de una cueva. ¿Sabes por qué, hermano? Porque las cuevas es un lugar donde el mundo, la situación, todo lo que conocemos externamente, de cierta forma te empuja y te mete en una cueva y te es difícil discernir exactamente qué hacer. Se te es difícil escuchar la voz de Dios en una cueva. ¿Sabes tú esos momentos? Yo creo que todos aquí en algún momento hemos tomado malas decisiones y nos arrepentimos. ¿Y qué hice? Sin darte cuenta, fuiste empujado a una cueva. Porque si tú no hubieses entrado allí, no hubieses tomado esa decisión. Porque en las cuevas, hermano, es difícil pensar. Esto es lo mismo que pasó con David. David no se tenía que haber dejado influenciar por sus soldados, y gracias a Dios que Dios habló a David y él se detuvo y le dijo: Dios me guarde de que yo ponga la mano sobre un ungido, y ustedes se lo prohíbo. Reaccionó a tiempo, pero estuvo a esto, hermano Sergio, de fracturar su ministerio. Porque así, mi hermano, son las cuevas. Las cuevas emocionales o espirituales, hermano, no nos dejan pensar claramente. Perdemos poco a poco el enfoque. Comienzan a actuar más nuestras emociones que la voluntad de Dios. Se apodera el miedo, se apodera la ansiedad, se apodera el estrés, se apodera el desespero. Y pensamos que Dios está lejos, cuando en verdad está allí, hermano, a la puerta de la cueva, esperando por nosotros. Todos nosotros en algún momento, mi hermano, vamos a pasar por esa cueva. Amén. El problema es que a veces es difícil discernir cuando estamos entrando en esa cueva. Amén. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: si el mundo los aborrece. Mi hermano, prácticamente lo que aquí Juan quiere decir: mira, ¿quieres que te hable de presión? ¿Quieres que te hable cómo el mundo te ahoga? Déjame te enseño. Y aquí está, y te lo dice en Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, allá hay presión. Tengan presente que antes que ustedes me aborrecieron a mí, y si fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes como suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo, y por eso el mundo te aborrece. Debido a que yo te escogí para mí, por eso es que sientes que el mundo te ahoga, te presiona, te hace o te inclina a tomar decisiones que sabes que no están bien, pero la presión te hace tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántas lágrimas, mi hermano, probablemente el hermano Fidel ni el pastor sabe, pero cuando tú llegas allí a tu casa y te acuestas, te duchas y te duermes, la palabra de Dios nos enseña que aún cuando dormimos, el Señor habla a nuestra conciencia. ¿Y cuántas lágrimas hemos dejado en nuestras almohadas acordándonos de las malas decisiones? Pero mi hermano, esto pasa solamente cuando te dejas presionar, empujar por el mundo hasta que te mete en una cueva. Yo le voy a decir algo. Mire, muchas cosas se dicen de Elías. Elías fue un cobarde. Elías, ¿cómo es posible? Pero ¿sabes qué, hermano? Elías llevaba una carga, hermano Sergio, desde el primer día que Dios lo comenzó a usar. Mi hermano, ¿sabes qué es difícil? Que cuando llega el Señor lo usa y ora para que haya sequía. Mi hermano, cuando Dios lo traslada a ese arroyo, ¿usted cree que Elías tenía un vasito de agua y un platico de comida esperando los cuervitos? Yo me imagino a este hombre nervioso, estando en un arroyo
saliendo como podía a meter la mano, a sacarla, a tomar y a volverse, a esperar que el Señor Jesús o que Dios viniese y le diese ese pan, todo hasta que el arroyo se secó. Eso genera emocionalmente un estrés. Amén. Amén. Hermano, mire, cada cosa en la que Dios usó a Elías produce en él un estrés, y eso es normal. Si usted se pone a pensar por un momento, fiestas de grupo, hable con el pastor y no le va a decir, oh, qué paz siento. No le va a decir eso. El pastor mismo decía, se sentía nervioso, se sentía ansioso, me imagino el hermano Fidel. Y esto es normal, aunque es para Dios, hermano Jal, es para Dios, pero aunque es para Dios, el mundo igualmente va a tratar de ahogarte. Mi hermano, eso es normal. Yo no sé si el hermano Fidel al pastor se le llegó a pensar si tal vez eso se iba a dar o no se iba a dar. Me imagino que sí. Eso es porque hay una presión. Y es totalmente normal. Amén. ¿Te has preguntado, hermano, si realmente cuando Jezabel amenaza a Elías, no fue que él huyó porque lo amenazó, sino que él huye porque esa fue la gota que derramó el vaso? Todos critican a Elías, un cobarde, un miedoso, pero nadie se pone a pensar, hermano Sergio, que probablemente esa cosa tan sencilla fue lo que derramó la gota del vaso. Yo me imagino que Elías dijo, no aguanto más, no aguanto esta presión, no la aguanto más. Y es donde él dice, mira, si Jezabel me va a matar, Señor, prefiero que tú me quites la vida. En pocas palabras, ¿sabes qué estaba esperando Elías, mi hermano, mi hermana? O que Jezabel lo matara, o que el Señor le hiciese el favor de matarlo, pero él quería desaparecer. La pregunta es, ¿cuáles son las situaciones emocionales que te llevan a eso? Una de ellas es la depresión, hermano Sergio. Porque estás tan estresado, te presionan tanto en diferentes ámbitos que llegas a un momento donde tal vez ni siquiera quieres venir a la iglesia. Donde tal vez antes orabas una hora, orabas 40 minutos y ahora de broma y lloras 5 minutos porque el mundo te está asfixiando. Donde antes venías a la iglesia, alzabas tus manos, glorificabas, no te importaba si te escuchaban llorar, si te escuchaban gritar, pero ahora simplemente unas pocas palmaditas y ya. ¿Sabes por qué? Porque no te has dado cuenta y estás entrando en una cueva porque las situaciones te están presionando. ¿Y sabes qué es lo que pasa con esto, hermano? ¿Qué es lo que pasó con Elías? Que Elías, cuando dice, por favor, quítame la vida, él comenzó a pensar solamente en lo que estaba viviendo y no en lo que Dios había hecho en su vida. Mi hermano, porque cuando tú estás en esa situación, aunque sea difícil, y tú recuerdas, no solamente lo que Dios ha hecho por medio de ti, sino que ha hecho contigo, es como que es medicina a los huesos. Pero esto es lo que pasaba con Elías. Simplemente Elías se plantó en un lugar, todos me quieren matar, todos me persiguen, todos los profetas han muerto, Señor, solamente quedo yo, por favor, quítame la vida. Amén. Eso es porque él solamente pensó en él. Pensó en la situación difícil. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, que pasan una situación muy difícil, el 80% o 70% del tiempo diariamente solamente pensamos en eso? Y un 15-20% de lo que Dios hizo un día. Pero si eso cambiara, fuese más sostenible la situación. Mi hermano, ¿sabes qué difícil? Que tal vez tú abras, y discúlpame el ejemplo, o lo pongo por mí, no lo sé, pero esos momentos cuando a veces yo y mi esposa abríamos la nevera y estaba llena, pero de agua. Mucha luz y agua. Y yo me acuerdo tanto de mi abuela, que mi abuela me enseñaba
agarrar mis manos, ponerlas en la puerta de la nevera, hermano Sergio, y comenzar a orar, pero al mismo tiempo orar, pero agradecido. Y yo me acordaba, Señor, yo recuerdo como lo que tú has hecho por mí, lo que has hecho por mi esposa, lo que has hecho por mi familia. Y comenzaba como un casete a rebobinar y recordar todo lo que Dios había hecho por mí. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante y saber que si Dios nunca me dejó desnudo, no lo va a hacer ahora. Mire, iglesia, ya para terminar, Dios es pero tan bueno, Mananardi, que Dios pudo pasar de él, Sergio. No me sirves, no eres bueno en esto, simplemente voy a escoger a otro, porque Dios puede escoger a quien sea. Pero Elías entra en la cueva, y estando allí, mi hermano, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, Dios es tan grande que aunque Elías se quería morir, sea por mano de Jezabel, o sea porque Dios le quite la vida y ya había perdido toda esperanza, Dios es tan bueno que se para fuera de la cueva, hermano Sergio, y dice: Elías, sal de ahí. ¿Sabes qué es lo que me impresiona? Que era tal el miedo de él que él no sale. Pero pasa lo siguiente: si algo había conocido y sabía perfectamente Elías, era conocer la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que él le dice: Elías, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Él en ese momento no hace caso, y sin embargo Dios es tan bueno que hace lo siguiente. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Esto fue lo que hizo que Elías saliese de la cueva. La palabra dice que y cuando lo oyó, mi hermano Sergio no se inmutó ante el terremoto, que de por sí era Dios pasando por allí, no ante el viento, no ante el fuego, pero ante la voz apacible y tranquila de Dios que solamente Elías conoció. Yo creo que Elías pensó: Dios mío, esto yo lo conozco. Y Elías, dice la palabra de Dios, versículo 13, que cuando oyó ese apacible voz, Elías salió y cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciéndole: Elías, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, Elías? Hermano, el problema de las cuevas, ¿sabes cuál es, hermano Sergio? Que suplen una necesidad que solamente debe suplir el Señor. Porque, mi hermano, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros a veces no queremos que nadie nos hable, que nadie nos llame? Queremos estar en la casa, a veces incluso vamos a la iglesia porque quién sabe qué piensan si no voy. Estás metido tal vez en una tristeza, en una depresión, en una cueva. Y son en esos momentos, mi hermano, donde no es como tú veas a tu hermano danzar. No es que como tú veas a tu hermana a hablar en lenguas. Va a haber un momento, o sea, no es el terremoto. Es la voz apacible de Dios. Porque va a llegar un momento, no importa cuánto tu hermano dance, no importa cuánto tu hermana grite, cuánto tu hermana alabe, gloria a Dios por eso, pero va a llegar un momento donde tú vas a tener que decirle: Señor, necesito que tu voz apacible me hable, porque estoy en una cueva y se me es difícil salir. Y las cuevas, mis hermanos, es un lugar que intenta suplir
la protección de Dios. Y ahí, hermano, eso es un gran error. Déjeme, le voy a dar un ejemplo antes de terminar. Salmos capítulo 34, versículo 7 dice: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos capítulo 91, versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? La nueva versión, traducción viviente, dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, no la cueva. Solamente Él es mi refugio y mi lugar seguro. Él es mi Dios y en cual confío. Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y Él correrá el justo y será levantado. Déjeme le doy otro. Salmos capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Déjeme le doy otro. Salmos capítulo 27, versículo 5: porque Él es mi escondedero en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. No dice en lo reservado de la cueva, es de su morada, de su presencia. Sobre una roca me pondrá en alto. Oh, iglesia. Y me gusta porque Salmo 18, 1, la versión nueva traducción viviente, dice: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, no mi cueva. Es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo. Él es el poder que me salva. Amén. Hermano, aunque Elías le había de cierta manera hablando fallado, ahí estaba el Señor a la puerta de la cueva. Hermano, yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu inconveniente, no sé por qué ya no adoras como antes, ya no sé por qué no cantas como antes, ya no sé por qué no vienes al altar como antes, ya no sé por qué no vienes frecuente a la iglesia como antes, ya no sé por qué no ayunas como antes, yo no sé por qué no lees la Biblia como antes, no sé en qué clase de cueva estás, pero Dios está a la puerta de la cueva diciéndote: sal de allí. Sal de allí, déjame. Oh, iglesia. Es como si Dios, iglesia, estuviese diciendo: por favor, sal y déjame, permíteme que te haga sentir mi presencia también. Hermano, no me malentienda, no hay nada de malo con la danza, con el salto, con que usted corra, pero va a llegar un momento en su vida, porque hermano, la danza, el salto, hay muchas cosas, esas cosas de cierta manera son emocionales y momentáneas, pero nunca, jamás de los jamases vas a olvidar cuando Dios habla a tu vida. Y esto es necesario. Y si estás pasando una situación difícil, mi hermano, Isaías 54, 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Y sabe qué dice? Acerca de todos los que están aquí. Y esto me enamora, hermano Sergio. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación vendrá de mí. Elías, sal de esa cueva. Mi hermano, sal de esa cueva. Amén, ponte de pie.
Y antes que pase el altar, yo te quiero dar un ejemplo bíblico de cómo tú puedes frenar la bendición o el milagro que Dios tiene para tu vida si tú no sales de esa cueva. ¿Alguien recuerda aquí la resurrección de Lázaro? Todos. María y Marta, hermano Sergio, unas mujeres comprometidas con el Señor, fiel con el Señor. ¿Para dónde va, Señor? Yo voy. El Señor se quería quedar en una casa, no pensaba en la casa de alguien más para dormir y tranquilizarse como la casa de María y Marta. Amén. Pero cuando Lázaro muere, está allí, viene el Señor Jesús y va listo a hacer un milagro, hermano Sergio. Y allí se para, hermano Víctor, Marta, listo para hacer un milagro que el Señor le dijese. Y el Señor ya listo para hacer un milagro le dice: ok Marta, mueve la piedra. Ya el Señor Jesús estaba listo para producir un milagro. Amén. Y Marta, por primera vez en su relación con Dios, duda. ¿Sabes cuál era la presión de Marta? En la ley de la vida, en la ley de la naturaleza, Señor, desde aquí puedo oler cómo huele mi hermano Lázaro. Y tú me dices que la mueva. Y el autor de la vida ahí. Pero Marta estaba más concentrada. ¿Sabe por qué? Porque la presión del qué dirán, la presión de si lo muevo, desde aquí puedo oler la pudredumbre de mi hermano. Esa situación presionó a Marta. Y el Señor Jesús tuvo que bajar un momento los brazos y recordarle algo. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oh, iglesia, eso fue como un: Marta, ¿qué te pasa? Sal de esa cueva. Y Marta corre la piedra y ocurre el milagro. Hermano, yo no sé cuál es la cueva en la que tú estás, pero es momento de que Dios hable a tu vida. Es momento de que vuelvas a pedirle al Señor sentir la presencia de Dios como aquella primera vez cuando fuiste lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que tú no querías que nadie te parara? ¿Recuerdas aquel día cuando dices: wow, qué experiencia? No quería que esto parase. ¿Lo recuerdas? Una de las cosas que el Señor le dijo a una de las iglesias fue: debes volver al primer amor. Hermano, sal de esa cueva en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que te vean llorar. ¿Cuál es el problema? Que te escuchen gritar y pedirle ayuda al Señor. ¿Cuál es tu problema? Al final la salvación es individual. Y tu salvación va a depender hoy si sales de esa cueva y dile: Señor, necesito que me hables como le hablaste a Elías aquel día. Yo no sé si quieres pasar aquí adelante, si no, alza tus manos. La iglesia, yo creo que es momento de comenzar a alabar, comenzar a exaltar el nombre del Señor y decirle: Señor, heme aquí, necesito de tu presencia. Alza tu voz un momento y comienza a alabar, comienza a glorificar. Pero por favor, iglesia, no te vayas de este lugar sin salir de esa cueva. ¿Hace cuánto que no ríes igual? ¿Hace cuánto que hay amargura en tu corazón? Sal de esa cueva en el nombre de Jesús. ¿Hace cuánto que no hablas en otras lenguas? Sal de esa cueva en el nombre de Jesús. Oh, hermanos, que me da pena que me vean. Me da pena que me vean alzar las manos. Me da pena, hermano Sergio, que me vean. Porque cuando yo no me quebranto mucho, entonces ¿qué van a decir? Sal de esa cueva. Y deja que el Señor te hable con esa voz apacible.
Alza tu voz, iglesia. Oh, en el nombre de Jesús, sal de esa cueva. El mejor ministerio está fuera de esa cueva. Iglesia, tú eres la generación que Dios va a usar antes de su venida. Y no la vas a poder experimentar si no sales de esa cueva. Oh, hermano, alza tu voz. Hermano, ¿qué estás pensando? ¿Que Dios no va a venir por su iglesia? ¿Que Dios no va a venir por los suyos? Y si te hallas en esa cueva, ¿qué va a pasar contigo? Alza tu voz. Alza tu voz y dile: Señor, la verdad es que hace tanto tiempo que estoy en esta cueva. Hermano, te puedes vestir hermoso, puedes tener la mejor corbata. Mi hermana, puedes tener el cabello largo y más lindo de la iglesia. Puedes tener la falda y el vestido más hermoso. Pero por dentro solamente tú sabes las áreas en las que estás en una cueva. Me saciará.